Passport Gringos. Bienvenidos a Passport Gringos, vuestro podcast favorito sobre deporte y cultura pop estadounidense. Hoy hablaremos de la que posiblemente sea la mayor villana del deporte norteamericano. Acá me voy a detener porque en el último episodio, a modo de broma, pedí iniciar los programas haciendo la presentación, pero esto es algo muy difícil que no se me da bien como a mi copresentador Ander Iturralde, al que le dejo hacer la presentación correspondiente. Muchas gracias, David. Bienvenidos todos a Passport Gringos, vuestro podcast favorito sobre deporte y cultura pop estadounidense. Hoy es un día para sacar nuestro lado más grácil, más bello, más fluido, cuchillas sobre hielo, pero no para hablar de hockey, sino de una de las mayores controversias de la historia del deporte en Norteamérica, la historia de la patinadora artística Tonya Harding y cómo una agresión sobre su gran rival, Nancy Kerrigan, acabó con su propia carrera, una historia de enorme talento, con muchos giros, casi todos dramáticos, y un final, en muchos sentidos, que no fue ni final, una sanción justa o no, de por vida, y ahí terminó. Y esto, que aquí empieza, es Passport Gringos, y junto a mí, Ander Iturralde, se encuentra mi compañero y copresentador de este programa, es David Mosquera. ¿Cómo estás, David? Hola, Ander. Todavía estoy sudando, estoy transpirando de los nervios por abrir este podcast. Si esto hubiese sido una batalla de gallos, que están muy de moda ahora entre los más jóvenes, me hubieses humillado completamente con la presentación que te acabas de cascar. Es muy difícil hacer una presentación y creo que en el panorama de podcast español o en habla hispana no hay nadie que las haga tan bien como tú. Esto que hicimos de... El de alineación indebida lo hace bien también. Sí, tiene un estilo muy parecido. Pero sí, esto que hicimos en el programa anterior fue un chiste que estaba armado, fue una especie de gag que estaba armado para hacer esto en este episodio. Pero creo que se nota la diferencia de hacer una presentación, se nota a la legua. Gracias. Algo que por lo menos he podido desarrollar, así como David tiene esa labia, ese ingenio, todo ese conocimiento de millones de datos absurdos y de cine y de fútbol histórico y tal. Yo, por de tantos años de repetición, más o menos me salen las presentaciones, así que eso que me alegro. Pero sí, aquí estamos, no solo para la bromita de la introducción, sino para hablar de Tonya Harding, ese gran incidente tan famoso, no solo, en el contexto del deporte norteamericano, pero que se trasladó, que se filtró al gran escenario deportivo mundial con las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, mejor dicho, del 94, que además coinciden su periplo de Olimpiadas, de Juegos Olímpicos, con, digamos, el cambio que se hizo del 92, o sea, el ciclo de 4 años lo cambiaron de registro porque iba compasado con lo que vienen a ser los Juegos Olímpicos de verano, pero decidieron cambiarlos de año y pasaron, es decir, en vez de 4, del 92 al 94, y ahí fue el gran momento de ebullición de Tonya Harding, para bien o para mal. Pero antes, David, habrá que hablar un poco de turra, de la vida, de nuestras cosas, antes un poquito para entrar en calor, para darle la bienvenida a la gente a nuestro hogar, para dar un poco ese presente. Para ir no rompiendo el hielo de las pistas donde solía ejercitarse y practicar Tonya, sino para derretirlo. Efectivamente, para sentirnos todos en una perfecta simbiosis entre espectadores y presentadores. Bien, David, tenemos cosas, un mea culpa, ya que hoy vamos a hablar, de deporte femenino, un mea culpa respecto al programa de la semana pasada, ¿no? Sí. Hoy, viendo sobre qué temas íbamos a hacer la turra, uno es el récord de asistencia en un partido femenino. ¿De qué partido femenino? Partido de baloncesto universitario entre Iowa y DePaul, que es una universidad que está en Chicago. Batieron el récord con 50. ¿Tiene algo que ver con Rodrigo? Sí. No. La Universidad Rodrigo DePaul suena... Ya.
Es verdad. En mi cabeza es De Paul, o sea, es como que No, no para tiene mí nada De que ver, Paul. pero claro, cuando he dicho en español suena como, sí, es verdad, Rodrigo De Paul. No, lo que sea, creo que Rodrigo aquí no fue, pero quién sabe. Tiene clase, pero no tanta como para tener una universidad. Festival del Humor. Exacto. Festival del Humor. Increíble, ¿eh? Hemos empezado sembrados. Pero sí, el récord está en 55.000, ahora establecido, 55.646 espectadores que hubo en el estadio de fútbol americano para ver el partido de baloncesto al aire libre que organizaron entre la Universidad de Iowa y DePaul. Es una locura si tenemos en cuenta, por ponerte un ejemplo, Liga Argentina, no hubo fecha hasta este fin de semana, pero el Monumental tiene capacidad para 80.000 personas, la Bombonera tiene capacidad para 50, 55.000, estamos hablando de que un partido universitario femenino de baloncesto tuvo más espectadores en el estadio que un partido de Boca, que es el equipo más grande de Argentina. Es un dato muy, pero que muy bestia. Si nos ponemos a pensar en no me sale en los espectadores de los partidos de la Liga Española, muy pocos superan los 55.000. Los 55.000, me parece un dato espectacular. Sí, en el Bernabéu y luego, o sea, supongo que depende del día, ¿no? En el Wanda y en el Camp Nou, o sea, capacidad tienen obviamente, pero que se llena siempre. Sí, es un dato, y creo que ningún partido de la MLS alcanza esas cifras de espectadores, salvo que Messi juegue en un estadio o juegue alguna vez en algún estadio de la NFL. Sí. Estoy pensando cuando Atlanta del Tata en 2018 que juega la final en casa, Pero que cosas jugaban puntuales. en este NFL. Sí, puntuales, no en temporada regular, obviamente. Sí, y ¿no? ahí como decías, preparando esto, hablando de este dato, nos dimos cuenta de que en el primer episodio de la segunda temporada dedicado al funcionamiento de los calendarios deportivos en Estados Unidos, no mencionamos el deporte femenino y ahí tenemos que hacer un poco de mea culpa. Yo, por ejemplo, no consumo deporte femenino estadounidense, no sigo la actualidad, salvo noticias puntuales, es algo que reconozco. Tampoco sigo la NFL, tampoco sigo el hockey, tampoco sigo el béisbol masculino. No hace falta que lo jures. No se lleven las manos a la cabeza, no es que no consumo eso porque son mujeres, sino porque no consumo de forma profunda esos deportes. Regular, sí. Pero no mencionamos nada y eso es algo que está mal, porque si alguien quiere ver la WNBA, nosotros tendríamos que haber mencionado que su calendario comienza en marzo y finaliza aproximadamente en septiembre. Sí, creo que al final, o sea, pensaba que era marzo, lo he confirmado, claro. Es más hacia mayo, cuando empieza a abril, mayo, no, yo tampoco tenía el dato seguro. Claro, y yo repetí lo que tú dijiste marzo, para quedar como que investigué, que puse algo y ahora quedé fuera de juego total. Qué par de cuñados que somos, pero por favor quédense con nosotros, que el tema troncal de hoy nos lo hemos preparado, por favor, O sea... Y va sobre una mujer, deporte femenino. Exacto. Deporte femenino. Eso sí. Exacto, sí. Pero sí, la WNBA, pues sí, por mencionarlo brevemente también, va eso de mayo a septiembre, octubre y acaba de terminarse la temporada. De hecho, las Aces, Las Vegas Aces, se ha convertido en campeón venciendo a New York Liberty en la final. Así que New York nunca gana nada de ningún deporte, es increíble. Nada. Las Vegas, penuria deportiva de la ciudad más bonita de Estados Unidos, es increíble. Correcto, es terrible, bueno, lo más bonito ya lo veremos, pero bueno, para opiniones las personas. Y la entrenadora de Las Vegas, que los aficionados de la NBA, que obviamente igual ya seguramente lo tendrían el dato manejado, pero que en este caso su entrenadora es Becky Hammon, que fue durante varios años asistente de Greg Popovich en San Antonio Spurs, y bueno, que cada verano hay ciertos rumores, ¿no?, que la vinculan con ser entrenador jefe de un equipo de NBA masculino, que sería un gran paso adelante. Sí. Ya fue ella pionera siendo asistente de Popovich. Siguiente gran paso sería que apostase por ella uno de los equipos de la NBA. Pero bueno, veremos cómo sucede eso. Y la MLS, que tiene un calendario en cuanto a duración similar a... Perdón, la MLS femenina. La liga de fútbol femenina tiene un calendario similar al de la masculina.
Exacto. Acaban de terminar su temporada regular y ahora comienzan los playoffs, que si no me equivoco terminan eso, principios de noviembre y que, bueno, comentaremos quién acaba campeón y tal, pero sí que es un calendario muy similar porque la MLS también ahora está resolviendo su temporada regular y van a pasar a la fase de playoffs. Tienen, esto es una pregunta mía por desconocimiento, la selección de Estados Unidos es una de las mejores del mundo en fútbol, pero ¿los equipos son similares a los masculinos o hay diferencias? Porque yo recuerdo al Fort Dale no sé cuánto que no está a nivel masculino. ¿Son los mismos equipos o tienen sus No, propias son franquicias? diferentes equipos. Por ejemplo, en Chicago, o sea, está Chicago Fire y está, o sea, de manera, algunos pueden tener el mismo dueño, creo que no es la mayoría de casos, pero en Chicago, por ejemplo, que no es el caso, juraría, es el Chicago Red Stars y Chicago Fire, que durante muchos años jugaron en el mismo estadio, por ejemplo, pero cuando Chicago Fire decidió volver a jugar en el campo de la NFL, de los Chicago Bears, que está en el centro y no en las afueras, los Red Stars sí que se quedaron, los Red Stars se quedaron en las afueras, en un estadio más pequeñito, más apto para digamos, las dimensiones actuales de la liga femenina. Así que, sí, y luego tienes, pues, Portland Thorns y Seattle Reign, y, es decir, algunos equipos así, con digamos, a veces colores similares, incluso a los equipos masculinos, pero que normalmente están diferenciados, no es en plan apartado masculino y apartado femenino, como sí que ha sucedido en el resto de la mayoría del mundo, Europa, Sudamérica, etcétera. Sí, como decimos siempre, en Estados Unidos no hay clubes deportivos, sino que hay franquicias, que es lo que la principal diferencia, si se quiere, a nivel organizativo del deporte. En España o en Argentina, un equipo de fútbol tiene varias secciones. En Estados Unidos, cada franquicia es un mundo y se ocupa del deporte para el que fue creada, porque son empresas y no asociaciones sin fines de lucro o sociedades anónimas deportivas o como se quieran llamar. Pero mencionaste Seattle, mencionaste Portland, y eso también tiene que ver con parte de la turra. Correcto, efectivamente. Porque el otro día vi, David, creo que tú no te habías enterado de esto, el tráiler de el reboot de Frasier. Tengo miedo. Vuelve Frasier en 2023. Tengo miedo, pero es un reboot. Si es reboot, eso quiere decir que... reboot, extensión, volver... Claro, es que claro, no sabría cómo definimos exacto retomar el testigo todos estos años después, porque cronológicamente es la idea. ¿Aparecen los actores de la serie original o son totalmente distintos? Pero no vi el tráiler. Sí, no. O sea, es el mismo universo, cronológicamente es el mismo universo, pero el sinvergüenza de Frasier ha vuelto a Boston, en este caso. No en Seattle. La locación de Cheers. Exactamente. Para reconectar con su hijo, creo que su exmujer es un personaje semi-recurrente y según estaba leyendo también se planea que salga Ross, pero que era la persona, si no me equivoco, con la que acabó en la primera parte de Frasier, pero no sale ni... Bueno, su padre tristemente falleció hace unos 5 años y también pues su hermano no creo que no va a salir, no ni sale Daphne, Niles no sale. No sale Niles. Y yo estaba mirando esto, es como, no, a ver, ponme a Niles, no me fastidies. Y no. No me gustan esta clase de continuaciones 20, creo que Frasier es un poco más, 20, 25 años después. Creo que Frasier termina en el 2000, 2001 tal vez, sí, hablando de memoria. Justo un poco después de 2001, porque sí que también trágicamente fallecieron 1 o 2 guionistas en el 11S. No me digas, terminó en 2004. Eso no lo sabía. Sí. Porque hay un episodio de Frasier que termina, o sea, como con un tributo, un homenaje a 2 de los guionistas que fallecieron en el 11S, que estaban en el avión. Y sí, Frasier termina 3 años después, en 2004. Guardar cómo ese dato se acaba de incorporar a esta cabeza que tengo que acumula este tipo de curiosidades. La acabo de guardar, ya está. 2 guionistas de Frasier fallecieron en los atentados. Sí, o un guionista y su mujer, algo así. Tendría que mirar el dato exacto, pero sí que recuerdo. O sea, el crédito final de... En algún podcast al que vaya como invitado o en algún lado al que vaya, ustedes me van a escuchar contar este dato y lo voy a contar como acaba de decir Ander. No sé si un guionista y la mujer o si los dos. La próxima vez que me inviten a algún lado a hablar de cualquier cosa, voy a hacer todo lo posible para orgánicamente soltar este dato. Queda dicho
queda dicho en este episodio. Pero no me gustan ese tipo de Ya, a continuaciones. ver, a mí por la nostalgia barata, en parte es No, como, bueno, bien, pero tampoco creo que la vaya a ver entera. Es como igual, pues veo algún clip, algún episodio, incluso igual, pero lo que sí me ha hecho gracia del trailer es que hay un personaje que creo es como un antiguo amigo suyo, o un amigo suyo, en plan que es nuevo personaje, que se parece mucho al padre. O sea, porque ahora Fraser es mucho más mayor y está casi como en edad del padre, y su amigo es como, vale, no tenemos al padre, obviamente por razones de fuerza mayor, vamos sí. a poner a alguien que estéticamente se parece mucho, facialmente, etcétera, para hacer la ilusión, crear como la cortina de humo. Mira, o sea, tú sabes que no es la misma persona, pero hay algo en tu Sí, cerebro que te pero quiere decir no. que sí, y está jugando ahí con la nostalgia más barata posible, pero oye, Como o sea, dijo Sabina, al lugar donde fuiste feliz no debes tratar de volver, y para series y películas aplica. Hace poco, el año pasado, se estrenó una temporada adicional de Dexter, aquella sí, serie del asesino, y esa última temporada es patética. Es sí, no, estropear. Ya la última temporada de la secuencia original había sido muy mala, las últimas de Dexter son muy flojas, y esta termina de estropear todo lo bueno que habían conseguido. No suelen ya, salir bien ese tipo de cosas. El encuentro que hubo ya, de Friends tampoco resultó bien. Es ya, mejor dejar las tampoco. cosas donde están, hacer un rewatch. Mm. Metí una palabra que usa la gente joven ahora, hacer un rewatch de serie, que creo que lo amerita, que Sí. retomar algo que no, déjalo morir tranquilo, no lo resucites. Cementerio de animales, no resucites a tu mascota, no resucites a tu serie favorita, porque no termina bien. Vuelven del otro lado, pero de forma distinta. Es un Ya. consejo que les doy a todos esos productores que quieren resucitar cosas. Dentro de 20 años Pero, no vamos pero a es que resucitar a Paz dinero, por dinero, Gringos. dinero. O sea, billetes, 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 David. O ¿Te imaginas en sea. 20 años? Te A llamo ver. por teléfono un martes a las 3 de la tarde. Hola, Ander, ¿cómo estás? ¿Tenés un... No, teléfono, lo que sea, ¿no? ¿Tenés un segundo? Te quiero proponer algo. Y si vuelve Paz por Gringos, nos juntamos arriba en una terraza como los Beatles y hacemos un reboot de Paz por Gringos. Son algo que Claro, yo o haría. sea. Sí, 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 efectivamente. Oye, o sea, igual no hemos parado de hacerlo en 20 años, ¿eh? También que con la tontería es como vamos encadenando años Nos da, y nunca paramos, y quién sabe, pero. Estados Unidos tiene historias para rato. Correcto. Bueno, esa fue la turra. No sé qué Sí. otras series recuerdan. Aprovechamos ahora para mendigar like, Mm, suscripción, es comentario, verdad. Hay que campanita. decirlo al principio porque si no a la gente se le va la pelota. Sí, Por si no la favor, gente se like, va. suscripción, comentario, comentad vuestras series. Bueno, comentad si os gustaba Fraser, por ejemplo, y Sí. otras series de esa época, O de ese series que hayan estilo y tal. vuelto. O series que O hayan series que vuelto. hayan vuelto, por ejemplo. Sí, sí, series que hayan vuelto. Porque sí que es cierto que, o sea, estando de acuerdo un poco con la premisa que comentabas, creo que nunca terminan de manchar el legado. Es decir, la potencia de la obra original suele ser tan Sí. fuerte que cuando intentan el reboot, tal, no sale. La gente como que luego se acuerda, mira, lo volvieron a intentar, pero nadie Porque lo somos guarda generosos. eso. Porque con algo que te hizo muy Sí, feliz, pero. uno es generoso, le da el changüí, le da la oportunidad de. Yo me acuerdo de Arrested Development, que es para mí una de las Sí, mejores sitcom que hay. Las 3 primeras temporadas son maravillosas, pero la cuarta sucede en la realidad 10 sí, años después, pero 10 en la años después, sí. ficción es inmediatamente después. O sea, hicieron algo Ya, peor. La cuarta ya. temporada tarda 10 años en aparecer y la ubican cronológicamente, que ya ves a todos viejos. La actriz que hace Claro. de una de las hermanas está totalmente cambiada por operaciones o vaya uno a saber qué. Ya, Y es como decir, era necesario. Tenés 3 temporadas que son perfectas. Era ya. necesario. Ya no funciona igual. A mí es como que no las odio, ni las voy a criticar Ujú, porque me hicieron feliz, pero es como... ujú. eh, Ya. y- Ya, puede es ser, como no que sé. vuelva a O sea, me da la Seinfeld. sensación. Es como que vuelva a Seinfeld. Claro, pero lo que pasa. También, eso también es cierto, pero también lo pienso desde la perspectiva, es como. Es decir, traemos Fraser de vuelta, pero también es como solo con él. O sea, no es. Sí, es como el mismo concepto en torno a él, pero es como es tan diferente Es un que como por spin-off. mucho que le pongas el nombre. Es un spin-off de Claro, es que es Fraser un que empezó spin-off. como un Han pasado spin-off. casi 20 años. Es como, creo que va a estar como tan alejado. Es como un solo personaje que mantiene el hilo. Sí.
que creo que, o sea, va como a considerarse en su, digamos, universo casi diferente. Así como, vale, Cheers y Fraser tienen un poco el hilo de, vale, es el mismo personaje, etcétera, pero ya hay como una división que se pueden comparar, pero Te lo no se compro. consideran como la misma serie. Así Te que lo compro, te lo compro, te lo compro. quizás pueda ser eso. Fraser se ha ido de Seattle, pero lo que ocurrió en el noroeste de Estados Unidos, de Norteamérica, fue el nacimiento y la formación de uno de los mayores talentos que jamás ha visto el patinaje sobre hielo artístico, pero que, bueno, al final no fue la historia de un talento realizado a su máxima potencia, que tuvo pues muchos giros, mucho drama, mucho estrés en toda su vida y que al final Tonya Harding pues no fue todo lo que pudo llegar a ser y todo llegando un poco a su eclosión definitiva con el choque que tuvo con Nancy Kerrigan y más concretamente, bueno, un matón a sueldo o no se sabe, nunca se ha sabido del todo muy bien qué exactamente. Bueno, agredió a Nancy Kerrigan a traición con un tubo de hierro, le dio a la rodilla de la rival de Tonya Harding y eso acabó pues destruyendo la carrera, curiosamente no de Nancy porque no se rompió el hueso, solo fue una pues contusión muy dura, una hinchazón, una inflamación muy dura alrededor del hueso, pero no hubo ninguna fractura. Y lo que sí terminó meses después, aunque consiguiendo una última participación en Juegos Olímpicos, fue la carrera de Tonya Harding porque fue suspendida de por vida y hasta hoy, con bueno, una carrera post-deportiva o post-patinaje artístico que comentaremos hoy porque es parte de la historia, pero que desde luego perdió todo el lustre. O sea, ni Fraser volviendo 20 años después ha perdido tanto lustre de lo que perdió la pobre Ni Tonya. lo va a perder, ni lo va a perder. Porque bien dices tú, el incidente de Nancy Kerrigan es quizás, si hacemos un top 5 o top 10 de momentos icónicos del deporte estadounidense, no dentro del terreno de juego, sino fuera del terreno o Sí. alrededor, entra. Sí. Es un momento que tuvo mucha repercusión en la época y quedó señalado, quedó marcado en la cultura pop de nuestro país. Es algo que todo el mundo conoce, todo el mundo referencia, todo el mundo recuerda por lo dramático que fue. Y yo creo que está bien empezar por ahí. Yo creo que es yo de hecho la conocí soy contemporáneo a Es ella. verdad. La conocí. A mí me pilló no un poco joven, sino un poco inexistente. Claro. Pero... Yo la conocí por ese incidente. A mí siempre me recuerda, siempre lo asocio al intento de asesinato, si se quiere, de Mónica Seles. A la cuchillada que le mete un fan a Mónica Seles durante un partido de tenis. Porque creo que incluso se producen más o menos por la misma época, mediados de los 90. El de Nancy Kerrigan en el 94, el de Mónica Seles, por ahí debe andar, 94, 96 tal vez. Los tengo muy, muy asociados. Sí. Se estaban preparando para los Juegos Olímpicos del 94, el equipo estadounidense estaban entrenando en Detroit. Nancy Kerrigan estaba entrenando, sale de entrenar. Lo de Seles te lo acabo de mirar, 93. Estabas en 93, 94. Justo un año antes. Es como, son dos cosas que a mí me marcaron porque es raro. Imagínate que de repente Nadal Federer, en medio de un partido, Federer en un entrenamiento, viene alguien y le intenta partir la pierna con un tubo. Es algo muy raro. Nancy Kerrigan estaba entrenando, termina, cuando se está yendo, se cruza con un tipo que con una barra de metal, con un tubo de metal, le pega en la rodilla, se va y ella queda en el suelo, obviamente agarrándose la rodilla. Curiosamente, si buscan en YouTube Nancy Kerrigan, incidente o lesión o asalto, lo que quieran, van a verla mientras sostiene la rodilla gritando ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Con unos gritos desgarradores. Es increíble que está filmado el momento no del golpe, sino posterior. Es algo que... porque es... O sea, de hecho, previo y posterior, no el momento en sí, pero le están grabando porque es en plan entrenamiento previo a lo que era, no el mundial, pero bueno. Campeonato, el campeonato de Estados Unidos. El campeonato nacional, exacto, campeonato nacional de hockey, o sea, de hockey, de patinaje artístico, justo un mes y medio antes, de las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, que, digamos, está toda la atención puesta y justo, pues se vaya tras la cortina,
no le ven, ocurre, pega el grito, llegan a ella, lo filman, pero se pierde el momento y cualquier, digamos, registro de quién era pues el asaltador, el agresor. En este caso, de Nancy, porque sí, el grito es absolutamente desgarrador. Y es cierto, digamos, como, a ver, también habría que ver, o sea, con cuántos segundos después ocurre, pero parte que creo que explica la intensidad del momento y de cómo ocurrió todo y de por qué ocurrió. Digamos, la presión a la que, creo también muy particular, presión a la que están sujetos los atletas olímpicos, los deportistas olímpicos, cuya toda carrera, más allá de que muy difícilmente vaya a ser profesional o que se puedan remunerar la vida como muchos de los deportes de equipos más populares, aquí, digamos, toda su carrera está sujeta a estar a punto físicamente preparados en el momento exacto cada 4 años. Y que en ese momento es como estoy preparando, estoy tranquilo, estoy tranquila, pero estoy en tensión porque, o sea, está como todo en juego y de repente llega así por la espalda alguien te da, o sea, es realmente algo muy, muy visceral lo que ocurrió. Y además ella era candidata, no era una atleta más, no era una patinadora más, sino que era junto a Tonya Harding la candidata a hacerse con el campeonato de Estados Unidos y luego con la presea dorada en los Juegos Olímpicos. Y esta agresión llega en una rivalidad histórica, icónica del patinaje sobre hielo de Estados Unidos entre ella y Tonya. En ese momento era como Nadal, Federer, como Cristiano, Messi, como no se me ocurren más rivalidades, como Senna y Prost. Sí, Senna y Prost en Fórmula 1 es la más icónica. Era una rivalidad que estaba todo el mundo atento a ver quién era la que le iba a ganar. Nancy Kerrigan, que era la niña buena, y Tonya Harding, vamos a desarrollar ahora su trayectoria, era la infante terrible, era la outsider, la que mucho no encajaba en ese mundo. Era más una rockera que una bailarina clásica, si se quiere, para un deporte, el patinaje artístico, que requiere cierta, entre comillas, elegancia, finura, saber estar, pulcritud y demás. Exacto, exactamente. Y es eso, esa dinámica, porque sí que se habla, ¿no? Pues años después y tal, un poco explicando ambas trayectorias. Que sí, que ambas chicas llegan un poco de entornos de clase media baja, pero en el caso de Tonya Harding era mucho más baja, era una situación muchísimo más precaria, y sí, ella pues siempre tenía un poco esta fricción dentro de su universo, porque pues por un lado viene del entorno tan problemático del que viene, y ella pues tenía esa especie de actitud un poco pues de antihéroe, un poco ¿cómo se dice? Iconoclástica, estoy pensando el término en inglés, pero sí, es un poco eso. De heel en la WWE sería un heel, y Nancy Kerrigan sería la face. Exactamente. Aunque Tony no lo querría exactamente, sí que un poco chocaba, ¿no? Porque se habla mucho de cómo pues no quería jugar el juego, no quería llevar la corriente de cómo funcionan las políticas internas del patinaje artístico, y había pues mucha confrontación constante pues con los jueces, con cómo se desarrollaba el deporte, y es algo que sí que lastró su carrera un poco, ¿no? Porque pues ella, más allá de su fisonomía, de su aura, de cómo pues digamos era muy diferente a todas las demás, ella un poco quería que fuese así, es como lo voy a hacer a mi manera y voy a ganar, pero en un deporte en el que lo juegan pues 5 randoms desde la valla con unas puntuaciones, es más complicado que cuando hay una anotación objetiva. Es que eso te iba a decir. Tonya era una mujer, una deportista que se hacía su propia ropa, algo que en otro deporte, en esa época, a mediados de los 90, los arqueros de fútbol se hacían sus propios jerseys y estaban bien vistos. Jorge Campos, Chilaver, Navarro Montoya, Burgos, etcétera, etcétera, se hacían sus propios diseños y estaba bien visto. En el patinaje artístico, que una patinadora haga su propia ropa alejada de los modelos o de los cortes clásicos no quedaba bien, especialmente, como dice Ander, cuando se juzga de manera subjetiva, amparándose en la objetividad de la técnica y de los movimientos y de qué sé yo, se juzga de manera subjetiva. Si no cae bien, pueden penalizar o sacar décimas por lo que quieran.
Eso siempre me molestó de ese tipo de deportes y por eso Sí. no me terminan de atrapar. No solo hablo del patinaje artístico, que cuando transmiten en televisión los Juegos Olímpicos de Invierno suelo tenerlo de fondo, sobre todo por el curling, por el salto el esquí, los saltos de esquí y demás. Sí. Bobsleigh, desde que vi la película Jamaica Bajo Cero, o Habrá que Giros hacer para una la película de Gloria. eso también. Es como, vale, no es en Estados Unidos, pero bueno, Jamaica, Canadá, suficiente. Sí, entra. Pero me pasa también en los Juegos Olímpicos de Verano con la gimnasia rítmica y ese tipo de deportes que se evalúan. Obviamente yo los veo sin tener ni la menor idea de qué es lo que se evalúa, pero me da la sensación de que décimas son Sí. decididas en plan, está bien, te las doy porque quiero que ganes tú. Creo que es fácil de falsear. Estoy hablando desde la ignorancia total, ¿eh? A mí me parece Sí, que es... sí, que puede Sí, ocurrir, pues esto, esa clase de casos, ¿no? Como pues, el de Tonia, que también es muy específica, de una persona que va un poco tan a contracorriente, que es un choque contracultural tan fuerte con lo que se espera que sea este deporte, que se dé este tipo de imagen, porque es la particularidad de este deporte y muchos de estos deportes de puntuación subjetiva, entre comillas, ¿no? Porque sí que, pues, como bien explicas, hay unos parámetros, o sea, parámetros. unos parámetros, son parámetros que un poco lo juzgan y lo salvaguardan de lo que pueden ser pues, el juicio subjetivo, pero que al final eso juega parte también de todo esto. Y claro, con Tonya también pues ese era un poco llevado al extremo de una persona pues que era pues muy muy diferente a lo que se esperaba y luego pues en esta rivalidad con Nancy Kerrigan también pues era un poco ese desdén y lo que quizás pues acaba explicando de por qué acabó sucediendo esto, la implicación de Tonya Harding en dicho incidente y hasta qué punto fue exactamente responsabilidad suya, que obviamente pues fue suspendida y fue muy probablemente, muy factiblemente parte de todo esto, aunque ella lo negase, que al final pues Nancy era un poco lo opuesto, el molde perfecto que entraba dentro de lo que se busca idealmente en este deporte, donde necesitas pues mucha capacidad atlética, una técnica muy muy depurada, pero también eso, ser parte de esta especie de realeza. O sea, así como ahora están, o sea, los reyes y la hija y no, este chico y tal, o sea, que se tiene que dar una imagen. Pues en este deporte sucede un poco así. Sí, y ella ganó 2 campeonatos estadounidenses nacionales, Mm, lo que no es poco. Lo que no es no, poco. Está bastante bien, pero es recordada por ser la primera mujer en hacer el triple axel, que exacto. es un salto en el que da 3 vueltas. No sé explicarlo mejor que esto, pero es algo Sí. que es muy raro de ver. Es como un mate. Hizo lo que sería un mate en la WNBA, que sería algo Mm, lo que fue el primer mate en la WNBA. Bueno, ella lo sí. hizo en el patinaje artístico y es recordada por eso. De hecho, cuando lo hizo, da el salto a convertirse junto a Kerrigan en la gran aspirante a ganar medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Y ella nace, como decíamos, en Oregon, ¿no? Que eso es Sí. arriba de Los Ángeles, donde está Seattle y demás, donde vecina de Sí. Fraser. Eh, y tuvo una infancia dura porque su madre, Sí. que es la que la alienta a que se meta a patinar, la maltrataba, la trataba realmente muy mal, Mm. lo que le hizo no tener una infancia del todo feliz. Sí, sí, sí. Y esto se relata tanto en el documental que hizo ESPN al respecto, que es El precio del oro, Price of Gold, que lo titularon. Y luego este documental inspiró la creación de la película, que es una especie de mockumentary, que se dice, que es como un documental paródico en Sí. torno a la vida de Tonya Harding, que es I, Tonya. Y ahí lo ejemplifican bastante bien, tanto en el documental como, bueno, luego es un tanto dramatizado, obviamente, en la película, pero que creo que trazaba bastante bien lo que fue la realidad, sí, de una infancia muy dura, con una madre, pues, increíblemente maltratadora, que, pues sí, o sea, la alentó y tal. Tonya, pues, le encantaba patinar y sí que mucha gente, incluso amigas suyas de la infancia que estaban en ese entorno, cuentan como sí, o sea, de hecho hay un relato exacto que decía, nunca he visto a nadie tener tanto talento natural como Tonya para patinar. Y eso sí que es cierto que era como una especie de prodigio, porque
patinaba como con chicas de una edad mucho más avanzada que tenía esa capacidad. Su entrenadora original decía que, o sea, fuera de la pista tiene 6 años, pero dentro de la pista tiene mínimo 11 y que es algo pues muy, muy notable. Y sí, ella pues tenía esta habilidad natural, esta pasión exacerbada por el patinaje, pero dentro de un contexto de, bueno, la madre lo apoya, viendo que puede llegar a ser una fuente, una vía hacia la fama, la grandeza, el reconocimiento de, bueno, la estereotípica persona en este caso que Sí. quiere, digamos, esa adulación que no pudo recibir en su propia vida, en su propia persona, pues canalizarlo a través de su hija, y sí que fue una relación extremadamente tóxica que desafortunadamente para Tonya fue un poco, o sea, salir de una para meterse en otra porque acabó casándose con un maltratador que, o sea, que digamos extendió un poco ese círculo vicioso y que de alguna forma también lastró la carrera de Tonya, no solo por lo que comentábamos antes Sí. de lo contracultural que era ella dentro del mundo del patinaje, sino que pues luego para llegar a al segundo ciclo olímpico en el 94 se hablaba de cómo ella estaba increíblemente distraída, los problemas conyugales, dramáticos, siempre era un no parar con ella que psicológicamente pues no le permitieron rendir a su máximo nivel. Sí, no debe ser fácil para una persona, sobre todo que Mm, compite al más alto nivel, como sí, Tonya, tener que compaginar esos entrenamientos, esas competencias con situaciones de maltrato como las que vivía ella. El marido, este señor, se llamaba Jeff Gilogi. Dime tú la pronunciación correcta porque... no, es que esta es difícil hasta para mí. Jeff Gelugi. Glugli, 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 Geludli. Es Glugli, horrible. Glugli. Jeff, Sí. vamos, a partir de este momento le decimos Jeff, Jeff. obviamente. Jeff, Jeff, porque es que incluso en inglés cuesta decir Jeff Geludli. O exactamente. sea, Que es un tipo que, lejos de apoyarla para conseguir sus cosas, para conseguir el éxito, le ponía sí. piedras en el camino y le terminó costando no solo su carrera deportiva, sino que una vez retirada de la máxima competencia, siguió poniéndole piedras en el camino, esta vez en su vida personal. Por poner un ejemplo, una vez separados, el tipo vendió una cinta erótica con Tonya Harding, que llegó a aparecer en la revista Penthouse, algún frame, y que anduvo circulando por ahí en una época en la que no había internet, estamos hablando de los 90, se viralizó por ese entonces. O sea, estamos hablando de una auténtica basura o ser despreciable. Correcto, correcto. Y nos quedamos cortos porque Nos quedamos sí, sí, cortos. sí. Sí, era algo, o sea, una situación muy dramática. Es como observando un poco y haciendo un poco de trabajo de investigación sobre su historia y tal, en los días previos a esta grabación. Es algo sí que te deja muy, muy mal cuerpo, el cómo, digamos, estaba ella, pues, digamos, constantemente sujeto a estar, pues, en esa situación tan de toxicidad extrema, de maltratos, y cómo, pues, digamos, toda esa formación tan traumática que tuvo como persona también pues eso se refleja en pues, un cierto mal carácter, quizás que podía tener ya no solo de cómo ella quería ser diferente, sino pues un cierto mal perder, un cierto pronto muy acentuado que le hizo, digamos, más difícil el manejar las situaciones pues, de máxima competición y, digamos, de la política interna, como mencionábamos antes, de cómo pues, hay que navegar las aguas de un deporte como tan peculiar como el patinaje. Voy a frivolizar un poco. Voy a frivolizar Ojo. completamente. O sea, pongo una Sí. alerta de frivolización. Alerta frivolización. Alerta frivolización. Quizás el carácter de Tonya. No estoy hablando de las causas que motivan ese Sí. carácter o que la hicieron ser como era. Sino que su carácter era más de NBA que de patinaje artístico. Porque lo mismo que hacía Tonya, lo podría Sí. hacer tranquilamente Rodman. De hecho, a su manera lo hacía y no estaba del todo mal visto. Es decir, para entrenadores Sí. o para los profesionales puristas del deporte estaba mal, porque no Sí. era profesional, pero para los fans y para los medios era un personaje icónico que daba juego y que destacaba positivamente. Sí. Eran atributos que lo hacían destacar positivamente. En el patinaje artístico, volvemos nuevamente a esto, el carácter y la personalidad de Tonya no encajaban. Al menos en esa No. época. No sé si ahora el patinaje artístico estadounidense en 2023 ha cambiado
y está preparado para otra Tonia. No sé. Juzgando desde lejos no da la sensación. Es simple, al final, la propia tipología del deporte, se busca que todo sea muy grácil, muy perfecto, muy fluido. Los comentaristas, como los del golf, tienen este tono así, tan relajado, todo es tan perfecto. Hemos venido aquí a ver arte sobre hielo y nos dejamos llevar por esta cosa emocionante que estamos viendo ante nuestros ojos y demás. Es tal cual. A mí me gustaría, ¿te imaginas un partido de fútbol relatado como se relata el golf? ¿Te imaginas? Avanza Boca con parsimonia, con cierta dificultad, pero se hace paso a lo largo del terreno de juego por la banda. Va Valentín Barco, joven promesa de Boca Juniors, va buscando a Cavani, buscan marcar su primer gol de la Libertadores, porque han sido todos empates a 0, porque Boca no merece ganar esta Libertadores. Hubo 1-1. Obviamos ese dato Boca, del señor gritando en la grada. Boca, finalista de la Copa Libertadores, semifinalista de la Copa Argentina y con opciones de clasificar en la Copa de Liga Argentina, siendo un equipo que en los últimos 3 meses ganó 2 partidos, empató después el resto y perdió muchos, pero avanza por penales. Si el torneo tiene penales, Boca llega a penales y avanza es espectacular. Yo no encuentro antecedentes a lo que está haciendo Boca hoy en día. No tiene sentido. 5 series seguidas de penales en los últimos 3 meses ganó. No tiene ningún tipo de sentido y sé que en algún momento va a tocar perder. Que no sea en la final de la Copa Libertadores. Que sea después en la Copa Argentina, que no importa tanto. Boca puede jugar contra el Manchester City de Guardiola, la final del Mundial de Clubs, y ojo si van a penales. Porque ganarle al Manchester City de Guardiola sería, aunque lo normal es que no metan 5 goles si es que llegamos a eso. No, pero si consiguen de alguna manera ir a penales. Volvamos a Tonia. No me distraigas. No, lo iba a rehilar, es decir, a Boca no le van a dar ningún punto de belleza en ejecución. O sea, Boca no está haciendo triples axels ni cuádruples no sé qué y tal. No, o sea, Boca no es el caso. Pero volviendo a Tonia, sí, al final, claro, es una historia, pues eso, muy de constante fricción en toda su trayectoria deportiva, teniendo pues una entrenadora original que estuvo con ella desde niña, tener una pelea con ella, ir con una más, entre comillas, profesional o más conocida dentro del mundillo, luego volver con la original para, digamos, el segundo stint, el segundo intento de llegar a los Juegos Olímpicos. Y es una historia esto, con muchos picos y valles, pero sobre todo valles, con algunos picos, que es algo que destaca mucho en su historia, que incluso los momentos buenos están tan rodeados de estrés que es como que no terminan de ser como disfrutados en su máxima capacidad, porque todo, o sea, cuando hace el triple axel es como, por fin he conseguido algo para desquitarme y destaparme de todo lo demás, y algo que le empuja y que ella misma lo cuenta, era como, en todos esos años es poco salir de su entorno, salir de donde se crió, es como voy a conseguir ser la mejor en el patinaje artístico para desquitarme de mi madre, de todo, con la forma en la que crecí, en la que me crié. Y como eso al final, pues por un lado puedes decir que fue un factor que le motivaba, pero creo que al final fue un factor que acabó pesando más de lo que acabó empujando. Y es algo que creo que destaca en su trayectoria. Y es curioso ver un poco tanto el documental como la película, porque cuentan la misma historia, pero digamos, al final obviamente con perspectivas diferentes. Pero el hecho de que la película con Margot Robbie sea esta especie de documental parodia hace que, esto de nuevo, muchas de las cosas igual tienes que tomarlas un poquito más con pinzas, pero más o menos sí que observas que más allá de algunas licencias creativas que se toman, la cronología de los hechos sí que más o menos está contada y sí que lo refleja de manera dramática, pero también de manera interesante de observar. Sí, y de todas formas de la vida de Tonia ya se había hecho alguna película a mediados de los 90, estando muy calentito todavía el incidente de Nancy Kerrigan, y se escribieron creo que varios libros, y de hecho hasta creo que se hicieron estudios académicos sobre su carácter, personalidad y coexistencia de la Tonia deportista y de la Tonia ser humano, porque es lo que tú dices, teniendo esos problemas que tenía fuera de las pistas, quizás es muy difícil disfrutar
los grandes hitos de tu carrera profesional. Porque ese triple axel, como dijimos antes, es como el primer mate de una mujer en baloncesto. Es Sí. algo, abrió muchas puertas, se hizo muy conocida ella e hizo muy conocido el deporte, que explota justamente a mediados de los 90. Antes era un deporte no profesional, Sí, conocido pero no sí, conocido, y se no súper conocido, popularizó. que no había estrellas que realmente lo revolucionasen, Claro, como Fernando Alonso revolucionó el seguimiento de la Fórmula 1 en España. tal cual. Severiano Ballesteros con el golf, Nadal con el tenis, que la gente veía tenis, pero no como con Nadal. O sea, Exactamente. son ejemplos que lo ilustran. De hecho, se batió el récord de audiencia, no sé si deportiva, pero creo que se puso, o sea, récord de una competición de Juegos Olímpicos. Batió el récord en el 94, donde iban a competir Kerrigan y Tonia, post-incidente en Noruega, en los Juegos Olímpicos de Noruega, de Sí. invierno, en el 94. Ese evento, esa sesión de patinaje, fue pico récord de audiencia de toda la historia de los Juegos Olímpicos, al menos en Estados Unidos. ¿De invierno Incluye, o incluyendo creo que verano? incluyendo los de verano. Si Ojo. no me equivoco, incluía los de verano porque sí, digamos, tendría que mirar gimnastas de la época o gente que en los de verano también tuviese ese impacto cultural, pero no solo ya lo famosas que eran ellas dos, que ya tenían un nombre, Sí. que ocurriese el evento y que fuese un mes y medio antes, es decir, fue un momento de ebullición máxima para capturar la atención sobre esta saga y esta historia que estaba sucediendo en tiempo real y que tuvo la oportunidad de ser maximizada, perdón. O sea, se llega a decir, pero esto que había, claro, esto todo ocurrió. Los Juegos Olímpicos se dieron cita en Lillehammer, en un pueblo pequeño en Noruega, donde pues estaba acumulada toda la prensa norteamericana siguiendo, y también incluso eso fue parte de la historia, como estaban obligadas a patinar, a entrenar en la misma pista de hielo, a pesar de que, bueno, pidió la Federación de Estados Unidos que si podían acomodar para que no tuviesen que entrenar en el mismo sitio, y el Comité Olímpico dijo, nada, esto no es vuestro problema, arreglaos. Y eso, digamos, lo concentró más todavía y llevó, pues esto, a la sesión definitiva donde ninguna de las dos campeonó. Curiosamente, ninguna de las dos se proclamó con el oro, pero Tonia tuvo, pues, digamos, la peor de las dos actuaciones, muy fuera de sí, psicológicamente totalmente desencajada. Bueno, sí, por lesiones autoinfligidas, ¿no? Por problemas autoinfligidos, siendo cómplice, según, bueno, estableció el récord oficial de la ley semanas después del incidente, del ataque sobre Nancy, pero que al final, pues eso, le costó más a ella que a la propia Nancy, ya recuperada justo a tiempo para los Juegos Olímpicos de invierno, y que en este caso también es una arruga final también, o sea, en un poco todo como ocurrió en ese pequeño espacio de tiempo, de que Nancy ni siquiera tuvo su final perfecto de me hago yo con el oro, porque de entre cierta controversia, bueno, cierta disputa de, bueno, quién se ha merecido el oro, quién ha tenido una ejecución técnica más perfecta, no fue ella la que se llevó el oro. Sí, creo que queda segunda, si no me equivoco, Sí, Nancy. la medalla de plata, Y Tonia efectivamente. séptima o octava. Tiene un rendimiento Sí, medio malo, tiene un problema con su patín, tarda en salir a la pista, se pone a llorar, medio discute con los jueces, ¿no? Es como el final de su carrera, porque después de eso es sí, ya condenada por está. el incidente, ahora vamos a hablar de eso, y Mm, se termina retirando. Lo que decías de la expectación que había generado y mm, de este crecimiento, de esta edad de oro del patinaje artístico o nacimiento popular del patinaje sí. artístico en Estados Unidos, yo creo que son tres cosas que lo ponen en ese lugar. El primero, que tanto Tonya como Nancy Kerrigan eran buenas. Eran Sí, buenas, buenísimas. carismáticas, cada una a su Sí, manera, pero en exacto. lo suyo eran buenas, no eran patinadoras mediocres, ni mucho menos. La rivalidad No, no, entre aparte, ellas, la rivalidad, o sea, esa es la la esencia de la segunda, rivalidad esa es la es que era, segunda. era por el oro, no es en plan se está peleando la séptima y la octava. No, no. Exactamente, tienes a dos que son muy buenos, peleando por el oro y por el Campeonato Nacional de Estados Unidos y encontrándose en todas las competencias de eso. Un Nadal contra Federer, que siempre van y Sí, siempre se encuentran y siempre compiten. Y después tienes el incidente, que no tiene nada que ver con el deporte en sí, pero que a gente como nosotros
y a la gente que mira televisión para otras cosas, lo atrae. Es atraída automáticamente como las moscas a la mierda, porque básicamente es eso. Tienes un Pensaba que ibas a decir incidente. algo con la miel, pero no, Iba a no. decir algo con la miel, pero dije, no voy a ser más explícito. Tienes a una patinadora, entre comillas, haciendo que lesionen a su rival. Tienes el Sí. video de esa rival lesionada llorando, y encima después las tienes compartiendo equipo y compitiendo nuevamente por el oro. Obviamente, los que seguían el deporte estaban expectantes. Los que no veían el deporte también, por eso, por el atractivo de una historia que trascendía el deporte. Era la típica rivalidad de siempre. Era una rivalidad Sí, llevada al extremo, sí. pero que atraía. Y obviamente el patinaje artístico se vio favorecido porque se puso en el mapa. Exactamente, exactamente. Sí, sí, yo pienso, si algo así ocurriese ahora, en plan justo antes de los Juegos Olímpicos de invierno, tal, ahí tal, yo lo estaría viendo. En plan, no suelo ver Totalmente. patinaje artístico sobre hielo, pero, o sea, vamos a verlo, vamos a Morbo, verlo. morbo. Dame Efectivamente, somos morbo. gente morbosas. Dame Somos gente morbo. morbosa, sí, sí. Lamentablemente, no termina del todo bien a nivel guión de película, a nivel historia, porque ahí una de Sí, dos, o tenía que ganar Tonya o tenía que ganar Nancy Kerrigan. Una de las dos correcto. tenía que llevarse el oro. Quedar Lo perfecto hubiese segunda, sido oro y plata en cualquiera de las uff, direcciones. sí. O las dos, Pero, oro y plata. No se puede sí. todo. No se puede todo. Exacto, exacto. Y no, o sea, tiene ese final muy, muy anticlimático, y como lo decía la introducción, una especie pues, esto de final que no termina de No está a la tener altura. su... No está a la altura de No, la película que nos montamos. No está a la altura. no, exacto, exacto, no, no, exactamente. Es que te deja ese sabor y claro, no hay luego ni posibilidad de revancha, porque bueno, pues sea justo o no, también pues hay que entender un poco las sinergias o los parámetros en los que se mueven sanciones dentro de un deporte así. Sí, pues al final estás implicada en algo así, pues es normal que te sancionen de por Sí. vida, ¿no? Sí, o sea, sí, has tenido una vida jodida, pero al final tienes que de alguna forma encontrar la forma de tomar la decisión correcta en el momento de la verdad Sí. y pues, no dejarte implicar, pues sí, con dos tontos con los que acabaste, para tu desgracia, que al final acabaron ejecutando porque, pues sí, o sea, ella con el marido, luego con el amigo del marido, que era como autodenominado guardaespaldas, Sí. que era al final, fue, digamos, el gran causante de que todo saliese a la luz, porque cuando pues empezó la investigación del FBI de qué ha pasado aquí, pues se había ido de la lengua no con los policías, que luego también, porque pues cayó como un castillo de naipes, o sea, no tenía aguante este chico. Era la cosa de que no, había estado fardando con gente random que se encontraba en bares o donde sea, de bueno, yo he hecho que lesionen a estas, como, o sea, Sí. alguien que no, muy corto, que no le daba para más y que acabó trayendo toda la trama abajo. Sí, hay que contextualicemos. El marido Sí, teníamos a Jeff, a que tenía Jeff. un amigo, a su Se vez, que llama se llamaba Sean. John Eckhart, que era un Sí, tanto personaje. Era un redneck muy sí, grande que pensaba que era gente de la CIA, conspiraciones. Un tarado. Era un sí, tarado, un tipo muy corto que sí, contrata o habla con otro de sus amigos para que vaya a lesionar a Nancy Kerrigan. Intenta hacerlo cerca de la casa, no puede, la sigue hasta el lugar de entrenamiento, ahí le pegan la rodilla, intenta salir corriendo, se golpea contra la puerta del gimnasio, sale corriendo, hay una ujú, especie de persecución, caen sí. detenidos. Y este muchacho, el amigo del marido, se va de boca, porque si algo tienen los tontos es que hablan Sí. demasiado cuando no tienen que hablar, y terminan cayendo los cuatro, el marido, el guardaespaldas, el amigo del guardaespaldas y el que manejaba el coche en la huida del amigo del guardaespaldas, son Sí. juzgados y acusan, el marido acusa a Tonya de saber lo que iba a pasar y dice, no, no, a cambio de negociar para rebajar su pena, la mete en el fregado. Y Tonya es Sí. condenada a 3 años de libertad condicional, pagar una multa de $100.000 y cumplir 500 horas de servicios comunitarios. Eso a nivel justicia, a nivel penal. A nivel deportivo, le exigen la renuncia
de la Federación de Patinaje Artístico, la vetan de por vida, es decir, nunca más podría tener nada que ver con el deporte, ni siquiera como entrenadora, no podía formar parte de ningún evento de patinaje artístico y le quitan el campeonato mundial, el campeonato de Estados Unidos del 94 que había ganado porque, como estuvo implicada, entre comillas, para la justicia, asumen que lo gana de manera no deportiva, porque no pudo competir contra Nancy. Obviamente, la sanción quizás es un poco fuerte y un poco exagerada porque está la controversia de si Tonya sabía o no sabía lo que estaban tramando. Tonya en algún momento dijo que sí, que había intentado avisar al FBI, pero que no había podido en uno de los libros que se publicaron, pero en otros momentos dice que no, que ella no sabía nada. Y acá es un elige creer lo que convenga. Esta es opinión personal, ahora te voy a preguntar a ti, yo creo que no sabía. Por un deportista de alto nivel, entrena, quiere ganar, quiere vencer a su rival de toda la vida en el terreno de juego, en la pista. No encaja con todo el trabajo y la dedicación que había puesto Tony a lo largo de su vida, querer ganar de esa manera, por más de que Nancy Kerrigan fuese probable que la derrotase. Yo creo que no encaja en eso, no tendría mucho sentido, al menos yo no le encuentro sentido, porque además no había una enemistad más allá de la deportiva. Podía haber algún roce de quién te crees que eres, que esto, que el otro, pero no eran enemigas mortales. No era algo que no me encaja. Claro, yo sí, por empatía y siguiendo un poco esa lógica, quieres pensar, es como no... Podría saber algo porque su marido, que tampoco era un premio Nobel, vamos a decirlo así. Además de ser hijo de puta. Además de ser un hijo de puta. Efectivamente, además de ser una asquerosa, terrible y, desgraciada persona. Claro, piensas que algo hasta cierto punto tendría que saber, claro. La película, Tonya con Margot Robbie, explora presenta su propia teoría. Y que, claro, esto no lo he estado como buscando un poco y no he podido terminar de comprobar si esto es algo basado en hechos reales o no, porque la premisa de pre-incidente es que Tonya recibe una amenaza que, escrita en papel que amenaza por su vida, de que te vamos a matar, etcétera, etcétera. Y digamos, eso es lo que pues a ella le desencaja previo a los preparatorios para los Juegos Olímpicos del 94. Y entonces ahí al marido se le ocurre, vamos a hacer nosotros lo mismo hacia esta para que no te pueda ganar o para que sea... Claro, toda la película, la redundancia de lo de las cartas amenazantes y tal, que no se cuenta en el documental y creo que no está totalmente basado en la realidad, porque creo que si lo fuese, incluso una Tonya llamada. Esto, digamos... Vi hace mucho. Lo recalcaría. No recuerdo bien, pero creo que el amigo, el guardaespaldas, en algún momento es como que se hace responsable de la llamada de la carta intimidatoria a Tonya. Como que ese tarado es el que inicia ese juego estúpido de amenazas, de poner nerviosa a Tonya, después hacerle eso a Nancy. Es como... Por eso, claro, y no es algo que se relate así en la vida real, porque creo que sería en plan de, bueno, yo estaba en esta situación, etcétera, pero claro, tampoco quieres revelar eso, porque como de implicado estarías. Es complicado, sí que, no sé, y de nuevo, vamos aquí a jugar a ser, digamos, interpretadores del lenguaje corporal. Cuando Tonya un poco habla del tema en el documental, es que no sé si es en plan, algo sabía, estaba implicada, es como, vale, queremos como darle un susto, pero no reventarle la rodilla, es como, porque era un poco, dentro de la película es... Claro, pues tenemos que hacer este plan, pero luego a los cortitos estos se les va la mano y dicen, pues vamos a darles, como... Y da la sensación como que Tonya sabía algo, al menos dar esa sensación de que no estaba completamente a oscuras con lo que ocurrió. Pero claro, ¿hasta de qué punto estamos interpretando eso de manera acertada o no? Son simplemente su rencor y su odio por el momento, por cómo eso destruyó su carrera, por cómo acabó... con esa persona que era su marido.
es difícil de calibrar. Yo tendería a ponerme un poco en la misma posición que tú explicabas antes, pero quizás con algo más de sospecha de que, pues sí, hasta un grado de implicación u otro sí que tendría. Esto es como lo de O.J. Simpson. ¿Lo hizo o no lo Ocurrió hizo? el mismo año. Encima, Ocurrió en el 94. exactamente, el año 94 4 meses antes. fue un buen Dicho año. 4 meses antes. Fue un muy buen Sí. año para este tipo de cosas el 94. Lo que sí, nuevamente, otro mensaje de frivolización. Voy a Sí. frivolizar. Si hubiesen tenido 2 dedos de frente, no hubiesen hecho esto, claramente. Correcto. Los que hayan Correcto. sido Tonia y los compinches, o solo el marido, el amigo, el guardaespaldas, lo que sea. No hubiesen Ujú. hecho esto. Ahora, si tienen Sí. un poquito más de cabeza y deciden hacerlo, o sea, siendo tontos para hacerlo, tienen un poquito de cabeza, lo hacen mejor, lo ejecutan mejor. Primero, Correcto. no hacerlo Es que la cerca de una policía, pista. claro, no hacer, o sea, ya hacerlo es una pista, pero luego es que los policías, No hacerlo al lado del lugar de entrenamiento. Eso es lo primero, no hacerlo para ahí. empezar, Vete a la casa o agarra en el supermercado cuando está haciendo las compras, le pegas ahí para que no tenga ningún tipo de relación con el deporte. No hay cámaras, Claro. nadie se entera, queda como un asalto. Si te detienen, Claro. dices estoy loco y ya está. Es la forma de hacerlo. Sí. Y después, si lo haces, asegúrate de partirle la rodilla. Porque hicieron algo que le costó Encima. 1 mes y medio de entre 2 meses. Que ojo, para ese nivel de competencia, una baja era así previo. muy ajustado, pero Exacto, llegó. Sí. exacto. Pero si Sí. lo vas a hacer, que está mal, hazlo Está bien. mal, y no lo hagáis. No Sí. lo hagáis, pero hazlo bien. Si vas a lesionar a, no sé, a Messi antes de la final de un mundial, lesionalo bien. Esto le pasó a Maradona en las eliminatorias para el Mundial 86, cuando bajó a Venezuela para disputar un partido de eliminatorias. Un tipo le pegó con una barra en la pierna. No sé si Ojo. fue en Venezuela o en Perú. Y ese partido Maradona estuvo, cuando jugó, medio rengueando, Ostras. medio con dolor, porque cuando bajó del micro, del bus, Sí. le pegaron. Pero Ostras, claro, tampoco le pegaron lo suficientemente bien como para romperlo. Nuevamente, si te vas a exponer a agredir a alguien, agrédelo bien. No pierdas esa oportunidad. Ya, porque, o sea, no, o sea, vale, o sea, igual no vas a la cárcel durante tanto tiempo, pero vas a ir a la cárcel igual por, o sea, Sí, y sí. por solo el intento, por haberlo ejecutado, aunque sea mal, ya vas a pagar el pato. Y sí que los policías recuentan un poco la historia con un cierto asombro, es como, eran torpes, pero siguiente nivel, ¿eh? En plan, todo, o sea, las tarjetas, revisan las tarjetas, dejan un rastro, pero enorme, de migas de pan para llegar hasta ellos, o sea, es absolutamente muy demencial. redneck. Muy redneck, muy basura white trash, algo White muy, trash, sí. muy de delincuente español de provincia alejada, muy de delincuente de Lugo, de Ourense. Soy de Ourense, puedo bromar con Ourense. Es muy de noticia de algo que pasa en Galicia, muy perdido. Es algo muy mal hecho, muy mal feito, muy mal feito. Pero bueno, Mal eso feito. termina con la carrera de Tonya, y Nancy Kerrigan a partir de ese momento también, en el 94, ya deja de competir al más alto nivel, también su carrera se termina por distintas causas. Y Tonya Sí, inicia un derrotero que la lleva a, como suele ser habitual en estos casos, a participar en todo tipo de cosas y protagonizar todo tipo de incidentes buenos y malos. Se convierte en un personaje mediático. exacto. Así como Nancy aprovecha ese boom mediático, ya tenía un montón de patrocinadores, que es algo que también Tonya tenía Sí. cierto resentimiento, porque la niña bonita de América tiene todo Reebok y no sé cuántos otros patrocinadores apoyándola monetariamente, y esta que estaba un poco viviendo en la semi-indigencia, pues no pudo, digamos, aprovecharse de su gran capacidad atlética y deportiva, pero no, digamos, perfecta dentro de ese mundo. Y sí, Tony a partir de ahí, pues teniendo también que pagar la multa que antes has explicado, 100.000 económica, pues sí, tiene que meterse en mil cosas después del final de su carrera como patinadora. El momento más sonado, digamos, esa otra disciplina en lo que acaba involucrada, bueno, la que acaba tomando parte, fueron unos combates de boxeo.
Que era, bueno, o sea, en el documental lo cuenta, pues mi madre me pegaba, mi marido me pegaba, pues vamos a pegarnos, ¿qué más da? Pero claro, no, es difícil meterte con los años que ya tendría, veintitantos, a boxear cuando en boxeo Sí. empiezas en la adolescencia. Para todos los que llegan a algo, tienen que empezar muy pronto en boxeo, porque también es un deporte de una increíble precisión y técnica para realmente ser uno de los mejores. Y que desde luego pues no le llevó a Tonya por buen camino, digamos, acabó con un bagaje, a ver, respetable, perdió su primer combate y luego ganó tres, digamos, no que supongo que era, bueno, ya era profesional, no era, Sí. entre comillas, amateur, eran combates profesionales, pero Tres digamos, 3 después de quedó 3-3. Sí, exacto, después de tres victorias acaba 3-3 y sí, las tres que tiene victorias son por decisión, de las derrotas, una por decisión y luego dos por noqueo, pero sí, digamos, no, pues obviamente era Igual difícil que por tiene, mucha capacidad atlética que tuviese, que pudiese eso trasladarse de manera hiper efectiva al boxeo. tiene un fun fact, que es en un combate de Tyson del 2003-2004 contra Clifford Etienne, ella Sí. pelea en la previa. Es uno de los combates previos. Ah, mira, es verdad, sí, 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 Tyson ya estaba sí, de vuelta, estaba también en claro, modo Tonya Harding ahí tratando de sí. ganarse unos pesos, unos dólares con el boxeo, y ella pelea en uno de los combates, es en la previa. Y en un programa de televisión pelea contra un hombre, contra un famosito, un periodista, un famoso, y le gana. Aunque ahí hay una especie de controversia que el que perdió el hombre dice que estaba arreglado el combate, pero en ese, creo que era un reality show sobre boxeo o algo parecido, un programa sobre Mira, sí, boxeo. tengo aquí el dato exacto. Sí, tuvo otro combate de celebridad de boxeo, que es un poco como los combates que hay ahora, los hermanos Paul y Mike Tyson O contra la Evander velada. Holyfield. O la La velada. velada, la velada también, exacto. Que intento como ignorar que eso existe, No, pero no no te puedo. extrañe que el año que viene pelee un hombre contra una mujer en la velada. Sí, no me extrañaría, no me extrañaría. Y estoy viendo aquí, sí, mira, esto no lo sabía, que en lo que era una especie de reality que se llamaba The Man Show, que era una especie de reality, pero era como un programa de sketches de comedia. Ella peleó contra Doug Stanhope, que es uno de los mejores cómicos de la historia. No tengo ningún problema en decir esto, es de mis favoritos y creo realmente que está en el Olimpo de los más grandes, aunque no ha, digamos, ha tenido ese reconocimiento, no ha, digamos, maximizado toda su celebridad, ¿Cómo se pero apellida? Stanhope. Doug Stanhope. Que, o sea, es bastante bueno. La gente que busque, que en su prime y en sus grandes momentos. O sea, ahora está como pasadísimo de vueltas y tal, pero muy bueno Doug Stanhope. Y claro, decía aquí que Stanhope dijo después del combate que perdió contra Tonya, bueno, dijo años después en su podcast, que la pelea contra Tonya estaba arreglada porque Tonya no, o sea, se negaba a pelear contra un hombre. Que bueno, esto que es ficción, que es parte de la comedia y tal, pero sí, acabamos esto, en toda esta clase un poco de círculos, sin ella realmente, supongo que creyendo del todo en eso. Luego tuvo Igual algunos repuntes, pelear pero contra alguien que peleó profesionalmente boxeo, siendo cómico, siendo tú o siendo yo, sí, no, correcto. vamos No, a a Doug perder. Stanhope Tonya seguramente le partiría la cara y a nosotros también, sí. Exactamente, vamos a perder. O sea, no me da vergüenza decir que a mí Tonya Harding, hoy que debe tener 60 años, me pega un Sí, golpe y me tumba. Porque el que fue profesional sí, de boxeo sabe cómo sí, sí, sí. pegar y tiene más fuerza que tú Exacto, por o sea, default. Stanhope diciendo esto años después de no, es que Tonya no quería pelear contra un hombre, o sea, suena como parte del gag que está contando, o sea, Sí, está aquí haciendo, o sea, una especie sí. de monólogo y eso es como parte. Pero sí, luego tuvo unos combates más y es curioso que esto ya ocurre 10 años después, es decir, los combates de boxeo empiezan en el 2003 y duran hasta mediados de 2004, que ya es como casi 10 años después del incidente original y Sí. del final de su carrera como patinadora. Luego, pues tuvo, sí, algunos momentos. La producción del documental de ESPN, pues volvió a elevar su perfil mediático, digamos. Bueno, o sea, ella tuvo la oportunidad de un poco contar su versión de los hechos de manera, pues, muy real, ¿no? Siendo ella directamente entrevistada. Y luego también, pues, formó parte, o bueno, sí que
ocurrió dando ella su aprobación, su beneplácito a la producción de Aitonia, la película con Margot Robbie, etcétera, que ella pues fue parte, está en la premiere, buscas fotos, Sí. hay fotos de las dos en la alfombra roja, y ella pues entre medias también participó en Dancing with the Stars, que es el Mira quién baila de Estados Quedó Unidos. tercera. Donde, bueno, Quedó tercera. exacto, claro, y pues eso igual sí que se adapta más a sus habilidades como patinadora artística, que tiene pues una Los- habilidad técnica. Los finalistas, yo creo que cuando se Sí. enteraron que ella iba a competir contra ellos, dijeron, uff, a ver si me parten la rodilla. Uff, uff. Imagínate, tienes una final con Tonia. Uff, uff, uff. Exacto. Y claro, pues eso, fue ahí y tal, no se partió la pierna a nadie más, ni tuvo una contusión en el hueso, afortunadamente. Pero sí, pues piensas, mira, pues sí, seguramente como patinadora, pues esas habilidades, juzgando desde la ignorancia, pues puedan ser relativamente transferibles, ¿no? Sí. De una modalidad a otra. A ver, en términos relativos de, bueno, bailan, mira quién baila, no es en plan baile profesional olímpico, así que... Están más cerca del mira quién baila que del boxeo. Sí. Es una evolución más Exacto. lógica de dedicarte al baile Exacto. que dedicarte al Sí. boxeo. Si tienes que apostar qué sería de la vida de Tonia y el baile. Y lo que digo yo del chiste este de que mira quién baila, una barra, pegarle a los otros finalistas, Tonya Harding Sí. aparece en Los Simpson. Y queda inmortalizada en el capítulo, el mítico capítulo en el que Homer u Homero, siempre digo lo mismo porque hay gente de Latinoamérica y gente de España que nos escucha, Homer u Homero y Bart, cuando van al cohete que va hacia el sol, con las celebridades de dudosa calidad, como Spike Lee, como Courtney Love o Tonya Harding, que se quieren deshacer de ellos. Tonya Harding aparece con un vestido de competición de patinaje artístico y una barra de hielo, con cara de enfadada, que es como queda inmortalizada. Recuerden que si apareces en Los Simpsons, claramente formas parte de la cultura popular de Estados Unidos. No hay vuelta, o sea, es Correcto. lo que te consagra como una persona que trascendió. Y sobre todo en los 90. Sobre Hoy todo en los día 90, igual no sí, tiene es el verdad. mismo punch, pero... En los pero 80 y en sí, los esa 90, época. en los 80 y en los 90, si aparecías en Los Simpsons, quería decir o quiere decir que trascendiste tu ámbito y te convertiste en un personaje que va, o una celebridad que va mucho más allá de su talento. Tonya quedó inmortalizada como la que pega con la barra a su rival, quizá de manera injusta, porque reducir toda una carrera como la suya y toda una vida tan Sí. cargada de problemas con las parejas, problemas con la madre y demás, es un poco injusto. Hoy echando la vista atrás es como, no seas malo. No es justificar Sí. las cosas malas que pudo No. haber hecho o no, pero es como, y no sean malos. Tuvo suficiente como para que verse en Los Simpsons con una barra y puede llegar a ser un Sí. poco duro para Tonya. Pero bueno, sigue siendo Sí, bueno que completamente. todos la conocen y todos se acuerdan de ella. Sí, totalmente. Y también, pues esto, entre sus apariciones en la cultura popular, en películas, etcétera. Así que aparece en una película que empezó a rodarse, por lo que parece, a finales de ese mismo año, del 94, que es donde ocurre todo. Ya Se retirada. llama Breakaway, que es como, bueno, o sea, escapar del robo, básicamente. Breakaway robbery, que es como el robo y la huida y la escapada, en la que pues ella acaba sin comerlo ni beberlo, o sea, involuntariamente involucrada en una organización de crimen en la que pues están dos personas que roban un banco, que habían robado pues $300.000, etcétera. Y acaba pues ella, no robando un banco, pero un robo de $300.000 en la que ella acaba involucrada. Y uno de los dos actores que interpretan a los dos hombres con los que ella acaba involucrada en esa película es el tío de Charlie Sheen, hermano de Martin Sheen, Joe Estevez. Hermano de David, Emilio Esteves, el de los de Emilio. Mighty Ducks. Exacto. Es Charlie uno de Sheen, los hermano. Sheen. Uno de los Esteves. Exacto, pero diría este es el tío, o sea, este es el tío de Emilio y de Charlie, que es hermano de Martin el padre. Ok, bien. Sí, esa diferencia es un poco más mayor. Todos originarios de Galicia, igual que David. Ese tipo estaría en el cohete al sol de Los Simpsons.
Porque de los Esteves es como el... Sí, es muy o sea, loco que ese cohete de los Simpsons aplica y muy bien para prácticamente Joe todo. Estevez, o sea, tiene unas pintas Joe Estevez tremendas, sí, Y yo te pero... voy a decir otra curiosidad A ver, de sí, Tonya. Aparece en la Triple A, competencia de lucha libre, sí, representando como gerente o como representante de los Gringos Locos y sí. llega a compartir ring con nada más y nada menos que Eddie Guerrero. Correcto, porque sí, de los gringos locos, Eddie Guerrero y Art Barr en aquella A ese no lo época, conozco. un luchador. Yo apenas prácticamente tampoco y falleció, de hecho, en el 94. No conocía su muerte, igual la exploramos en otro episodio. En todo caso, Eddie Guerrero y Art Barr componían los gringos locos y ella formó parte de ese evento. Sí, sí, la Triple A que es, digamos, bueno, hay una rivalidad con la CMLL, el En, Consejo Mundial de la Lucha Libre, pero en, son las dos grandes promociones de la lucha libre en México. en Y Argentina la sí, sí. Triple A es otra cosa. Tiene una connotación un poco más política, un poco más Ah, bien. seria, pero sí. Sí. Sí, sí, sí. Pero eso, sí, sí, sí. Y pues eso, ella pues ahí un poco pues intentando aprovecharse de su caché y tal, pues intentó todo este tipo de cosas y luego pues se convirtió, pues esto tiene creo que acabó con una compañía, al menos cuando se rodó el documental de cuidado de jardines y de un poco tratamiento de hierba, etcétera, así que sí, así es un poco por donde fueron los derroteros y de nuevo pues teniendo esos picos de recordatorio de, bueno, o sea, pues Sí. con el documental que salió creo en 2010-2011, la película que sale en 2018 y que de nuevo a la gente también esto, si le gusta el cine y tal, yo me he visto la película. La película, o sea, por un poco hacer un pequeño recalco que tú también la viste en su momento, o sea, creo que está bien hecha, así como concepto de este documental Es un paródico, buen etcétera. biopic. Es un buen biopic, Sí, documental. Está bien. sí, Cumple yo su diría que función. está. Exacto, yo diría que está bastante bien. Lo estaba hablando con un amigo que es muy cinéfilo también y que un poco me estaba comentando eso, que siguen un poco como la inspiración de uno de los nuestros y tal, como concepto general de. Bueno, La estética. de nuevo, era un poco su versión y yo quería al menos informarme con una opinión de alguien que ve cine y tal y que no sabe, mira, esto tiene una opinión más barata, pero eso, al final, pues es una película que está bien, pero sí que algo que me llevé un poco a la película y de nuevo, al final es una dramatización de su vida y el documental no te deja tan así, pero sí que la película te deja un poco es todo mal, todo el rato, lo siguiente que va a pasar también es horrible. Y es como una constante está todo mal. Y Ahí, emocionalmente sí que es un pelín cargante desde ese aspecto. ahí tuviste Million Dollar Baby de Clint Eastwood. No la he visto. Tengo que Bueno, verla. No la he visto. es una película, vale la pena verla, obviamente, como casi todo lo que hace el bueno de Clint, que ahí sigue con 90 Ujú. y pico años rodando Sí, sí. como el mejor, como un dios que es en el séptimo Ujú. arte. Pero en Million Dollar Baby pasa también algo muy parecido, pero quizás mucho más crudo, que es cuando uno piensa que este es el fondo, aparece un nuevo Sí, fondo. Cuando uno piensa que ese nuevo fondo sí. es el fondo, aparece un nuevo fondo. Ya. Yo comparo la película de Tonya con Margot Ujú. Robbie con The Foxcatcher, que algún día tenemos que Ajá. dedicarle un episodio Sí, a ese sí. mundo del wrestling. Como, Sí, es la lucha libre no pro wrestling, grecorromana. lucha Claro, grecorromana, exactamente. lucha grecorromana que en inglés está la distinción de amateur wrestling, wrestling amateur, como el wrestling real, Sí. porque nunca, no es un deporte profesional en el sentido de que está profesionalizado y puedes hacer dinero con ello más Pero allá de lo que puedas es hacer en la loco universidad. que el pro Sí, wrestling sea la exacto. WWE, o sea, el pressing Es, catch. es como parte de la broma. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, es muy parecida. Es una película que te recomiendo. Sale Steve Carell, Mark Mm, Ruffalo, Channing Tatum, que va sobre sí, un personaje muy conocido del mundo. No me sale ahora el nombre, lo interpreta Steve Carell, que tenía sí. un equipo de lucha grecorromana. Y el tono es similar.
obviamente en todo biopic, en todo Sí, este tipo de películas, hay que aderezar un poco, hay que meterle sí, un sí, componente sí. cinematográfico sin alterar Claro, el claro, fondo claro. para hacerlo entretenido, porque las Sí, historias contadas pueden ser divertidas, pero hacerlas fiel a la realidad las puede convertir en algo muy soso. Hay que meter un poco de exacto. contenido Sí, totalmente, artístico. Si no, totalmente. no sería cine. Tampoco Sí. se puede dar por válido todo lo que aparece en una película. Esto es evidente. No, no, claro, claro, claro. Por eso es en plan de, vale, he intentado como más o menos hacer un repaso de qué es lo que... Porque claro, muchas de las exageraciones de la película sobre Tony son como más cotidianas de la vida con el marido, con la madre y tal. Es como, bueno, más o menos cronológicamente lo que ocurre, Sí. no es que se inventan No, un eso evento es. más allá de lo que hemos señalado de, bueno, las cartas, las amenazas y tal. Eso es como el gran punto de licencia creativa que toman dentro de la película. Todo lo demás, más o menos, Sí. mantiene una línea relativamente fiel. Así Sí. que, Sí, algo leí antes de grabar esto que no se consultó a la madre o no se tomó la opinión de la madre para la película. no, Que la madre en algún momento se exacto. quejó de cómo ella estaba mostrada Ya. en la película como alguien maltratador, tóxico, malvado, pero que cuando hicieron la película no consideraron su opinión, lo que no me parece mal, porque a fin de cuentas la protagonista es Tonya. Si Tonya da su versión de la vida en la que se inspira la película, o sea, es la que cede sus derechos y cuenta la historia, Claro. me parece bien que no le dé lugar a una persona que, tal y como parece, la mortificó a lo largo de su niñez. Estamos hablando de una relación que fue muy tóxica y que hizo que Tony abandonase Sí, su casa muy joven. O sea, no es algo sí. de última No, no, que la totalmente. madre Y venda su historia al que la quiera comprar claro, y cuente su propia versión de los hechos. Seguramente como era, o como parece que era, la que patinaba era la madre y no Tonya. Que es lo que le pasa a todos estos exactamente. padres que vuelcan sus frustraciones en los hijos. Efectivamente. Y sí que también reseñar que creo que la interpretación que hace Addison Janney, de la madre, también está como muy bien ejecutada. Yo diría que es incluso mejor que la de Margot Robbie, porque la de Margot Robbie creo que está muy bien, pero sí que hay algo de Margot Robbie. Voy a hacer aquí la crítica de crítico de A cine que ver, sabe de esta mierda. a ver, a ver, No. a ver. Pero Margot Robbie sí que me da la sensación. O sea, creo que a nivel técnico está muy bien su ejecución, no tengo ningún problema ni tampoco el conocimiento como para juzgar eso. ¿Te Pero imaginas? sí que. No me gustó como hizo el triple Axel porque sería... Claro, claro, pero no, no. Es la. Es decir, el aura de Margot Robbie, porque al final, a ver, eliges a una actriz que lo hace bien y tal, no estás tampoco buscando exactamente la misma persona en actriz, pero el aura de Margot Robbie, la sensación como persona es como no termina de cuadrar con luego, pues ves el Sí, documental, son como personas muy distintas. Y de nuevo, jugando también parte, pues sí, en cuanto a características faciales, la persona que se me venía a la cabeza una y otra vez para haber interpretado a ver, a Tonya es Amy Adams. completamente. Me da, o sea, es como Margot Robbie es, a ver, es más alta también y es como, no sé, Es hay muy algo dentro linda, de todo entiéndase también. bien, Es es muy muy... bonita Sí, Margot Robbie, desprende una imagen muy mm, positiva para interpretar sí, a Tonya Harding. No estoy diciendo que sí, sea fea y demás, sino que tiene una belleza distinta a la de Margot Robbie. Y sí, eso quizás hace que uno no termine de creérsela en un papel como el de Tonya. Acá quizás a Margot Robbie, voy a hablar ahora de otro, frivolizar no, pero como si entendiese mucho sí, de cine, que entiendo mucho de cine, le convendría haber hecho como hizo, o como suele hacer Charlize Theron cuando interpreta papeles en los que no tiene que aparecer guapa, o que en donde su ujú, belleza no tiene que opacar al ya, personaje. Por ejemplo, Monster, para interpretar a una asesina, Charlize ujú, Theron se afea ya, completamente, se deja estar para que ujú, destaque su actuación y uno no se quede puede mirando ser, su sí. cara. Quizás a Sí, Margot sí, Robbie sí, le faltó un poco no sé, hacer ya, algo un algo, para... sí, sí, yo por eso lo he resumido como en aura, es como hay algo de el aura que desprende que es como que es te- distinto a lo que ves cuando pues ves patinar y de esto, no es que es estoy que jugando a Margot Robbie patinando, sino como la sensación, el aura, el carisma que desprende es como diferente to- al totalmente, de Tony sí. Harding. Pero bueno, esa es mi pequeña crítica de persona que ha visto No, pero una película en el último mes es muy y para adelante. acertada y yo pensé igual, es como poner a interpretar, hacer el papel del Diony a Mario Casas o a Brad Pitt.
no estoy diciendo que Tonya sea el Diony, quiero decir que uno va a ver una historia y se va a quedar con la estética. O sea, el Diony no se caracteriza que te quedas por... un poco con la estética. Te Sí, distraen. sí. Tú vas a ver la cara de Mario Sí. Casas o de Brad Pitt porque son guapos, en vez de centrarte Sí. en el personaje original. Ese es como un pequeño problema. Y lo que decías de la actriz que hace de madre, ¿cómo es el nombre? Alison Janney. No me extraña que le haya salido tan bien el papel de madre, porque antes de Tonya había hecho la serie Madre, ya estaba más que entrenada Sí, para literal. ejercitar ese papel. O sea, para ella fue continuista. No tuvo, fue Total. hacer más o menos lo mismo. Se puso la peluca e hizo el papel de que más o menos venía perfeccionando con... ¿Cómo es el nombre de la actriz? Que es la de Scary Movie. Anna Faris. Ana Faris. Muy graciosa siempre Ana Sí. Faris. Muy, pero que muy... Sí. Es una de las mejores humoristas para mí de Estados Unidos. Sí, la película con Ryan Reynolds está muy bien, la de Just Friends, solo amigos, no me acuerdo cómo se tradujo en español, pero sí, una Sí, canción de Ryan Reynolds, que acaban suele hacer buenos papeles. Dicho esto, y para ir cerrando, hay que Sí. estar atentos al... esto debería formar parte de la turra, pero te lo digo ahora, al biopic que se va a estrenar dentro de poco de Zac Efron y la y el Pressing Catch. Te pasé sí. el tráiler Es el cierto, otro día. Se va a estrenar Sí. dentro de poco. Ya dedicaremos Sí. un episodio. ¿Cómo se llama el luchador? Navidades, que quedan un par de meses. 2 meses pasan volando, Ander. ¿Va a haber un especial Navidad en Paz por Gringos? Tiene que haber un especial Navidad. Algo haremos, sí. Y algo habrá que especial hacer. Acción de Gracias. Tiene que Sí. haber. Tiene que haber. Sí. Sí, y en Halloween, a ver cómo tenemos ese Ojo. martes y vamos a hacer un directo y algo así en un par de Sí, semanas. sí, compro. Especial Halloween 31 de octubre. Bien, pero eso, creo es Kerry Von Erich, la película sobre la familia Von Erich, que, a ver, o sea, es que no te voy a destripar nada, quiero que veas la película Sí, y la porque no conozco nada. comentaremos. No conozco absolutamente Exacto, nada de la es que- historia. Pero son luchadores. Exacto, es una historia, es una familia de luchadores. Como los Hart. Sí, familia de luchadores que creo que llegaron a la WWE como tal, pero que ocurre también en los 70, 80, 90 y es como de manera un poco periférica a lo que es la WWE. Y Ok. su historia existe un poco más dentro de su propio universo. O sea, Pero son que los es Hart, conocida por los para que la gente entienda, son los Hart, pero mal. Sí, son los sí, Disfuncionales. un poquito, sí. Disfuncionales. Exacto, sí, que los Hart también tenían su cosa, pero sí, los Von Erich son un poco los Hart tejanos disfuncionales, sí. Me gusta, Sí, estén sí. atentos, ya dedicaremos. Yo no conozco nada de la historia. Seguramente voy a ver la película, me voy a motivar y le voy a decir a Ander, tenemos que hacer un episodio sobre eso. haremos. O sea, porque yo sé, digamos, la base de la historia de esta gente. Ok. Y de nuevo no quiero estriparlo porque es una película que creo que va a ser curiosa, interesante, fascinante de ver. La veremos y la comentaremos en Paz por Gringos cuando salga. Bueno, y hasta acá, 1 hora y media de programa, 90 minutos, lo que dura un partido de fútbol. Y nada, hasta la No próxima. si eres Boca que te vas a prórroga de Claro, penales. ahora llega. No, en la Copa Argentina y en la Copa Libertadores no hay prórroga. En la final va a haber prórroga, pero en instancias previas no hay Vale. prórroga. ¿Para qué hacer prórroga si es por penales donde ganamos? Son 30 minutos prescindibles para nosotros. Tenemos que ir directamente a penales. Si las ligas, tú Sí. pones a competir a Boca en la Premier League, pero le metes la función Ujú. penales, Boca gana la Premier League. Boca gana la Premier League por penales. Ahora mismo sí. Sí, con cómo van y con el chiquito Romero. Pero eso, comentaremos la película de los Von Erich cuando llegue, haremos algo por Halloween, intentaremos, también por Acción de Gracias. Y la gente que siga suscrita, porque la semana que viene habrá un nuevo episodio y mucho más aquí en Paz por Gringos. Seguidnos en TikTok, en Instagram, en Twitter, en @PazPorGringos, en Twitter personal, @Renaldiños, @AndersHoffman. Escuchad La Pachanga Tuitera, el otro podcast de David Mosquera. Escuchad Alineación Indebida, mi otro podcast. Y estaremos de vuelta muy, muy pronto. David, gracias. Gracias a ti, Ander, y gracias a todos los que nos acompañan siempre. Efectivamente. Él es David Mosquera, yo soy Ander Iturralde y nos reencontramos muy pronto aquí en Passport Gringos. Chau, chau.